Hola, pues voy a intentar responder a la pregunta de Alen V500 que dice como sigue. Si el gravitón se llegara a encontrar, ¿cómo afectaría a la supersimetría del modelo estándar? ¿Se duplicaría y se le cambiaría el tipo? Lo primero de todo es decir que el modelo estándar, como lo conocemos, no tiene supersimetría. El modelo estándar no es supersimétrico. Pero creemos que hay un modelo supersimétrico en el cual encajaría de alguna manera el modelo estándar. Una de las propuestas que hay es que el modelo estándar es parte de un modelo más grande, a veces se le llama así, que sí que tiene supersimetría. Que tenga supersimetría quiere decir que por cada partícula bosónica del modelo hay una pareja fermiónica. Estas tienen spin entero y estas tienen spin sementero y viceversa. Básicamente aparecen siempre en parejas. Muchas de las parejas de las partículas del modelo estándar no las hemos visto, entonces supuestamente están aquí para ciertos bosones. Aquí tenemos el fermión supersimétrico y en otros casos hay que añadir el bosón. ¿Y por qué no los hemos visto? Pues suponemos que es porque tienen una masa muy grande. Esa es la manera de verlo. Entonces, aunque hay supersimetría, esta supersimetría está deformada porque la masa de estos y la masa de estos, que tendría que ser igual, si hay supersimetría exacta, no aparece. Si hubiese un gravitón, si alguien ve un gravitón, y hay supersimetría, entonces es inevitable que haya una partícula que sería su compañero supersimétrico, parte de este par, este es el bosón y este es el fermión, y que se llama gravitino. Esta tiene spin 2 y esta tendría spin 3 medios. Si hay supersimetría, incluimos el gravitón en este juego, evidentemente tiene que haber una pareja que es el gravitino. Pero hay que decir más cosas. Primero, es que es altamente improbable encontrar un gravitón. Es una partícula que interactúa tan débilmente que yo creo que es prácticamente imposible encontrar. Sin embargo, el gravitino, como estaría, digamos, el gravitón entraría aquí y el gravitino estaría entre estas partículas que tienen una masa muy grande. Entonces, esta sí sería posible detectarla. Y entonces razonaríamos de la manera inversa. Esto prácticamente es una demostración de que existe el gravitón. Porque lo que sí sabemos es que con las herramientas de la teoría cuántica de campos que tenemos ahora mismo, no puede existir un gravitino sin supersimetría y sin un gravitón. También habría que decir que si existe la supersimetría por su propia naturaleza es una simetría espacio-temporal, mientras que otras simetrías son simetrías internas, etc. La supersimetría es una simetría espacio-temporal y requiere un espacio que es una extensión del que conocemos, en el que además de las coordenadas que vemos normalmente, de altura, anchura, fondo y el tiempo, además hay unas coordenadas que podemos decir que son abstractas, que son de tipo fermiónico. Es una cosa realmente muy rara. Pero en el momento en que tenemos ese tipo de espacio, es inevitable que haya supergravedad, que sería la teoría en la que, además de partículas supersimétricas del modelo estándar normal, está el gravitón y el gravitino. Si hay supersimetría, yo diría que es una consecuencia absolutamente inescapable que hay supergravedad, que hay gravitón y que hay gravitino.